Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes del Colegio Blenker. Continuando pues con las clases virtuales, vamos a continuar con el tema de repaso. Bien chicos, la semana pasada se ha tratado los tres primeros temas sobre la guerra con Chile, etcétera, ¿no? El día de hoy, jóvenes, se va a hablar, se va a hacer el repaso, el tema pues de la aristocracia, ¿no? ¿Qué es la aristocracia? ¿Qué entendemos por una persona aristócrata? Etcétera. Ya chicos, bien, estoy un poquito mal de la garganta. Creo que me ha agarrado la gripe, ¿no? Pero no se preocupen, yo soy fuerte. ¿Ya? Bien chicos, en esta imagen podemos observar a varias personas, ¿no? Pero personas de la aristocracia. ¿Qué entendemos, jóvenes, por aristocracia? Ya sabemos muy bien, jóvenes, que Nicolás de Piérola entra pues al gobierno, entra al poder, ¿no? Finalizando, ¿qué cosa? El militarismo, ¿no? Sabemos muy bien que Nicolás de Piérola entra al poder en 1895 y termina pues su gobierno en 1899, ¿no? Entonces, del 1899 hasta el 1919, lo catalogan pues a todo ese periodo, a todos esos años, como gobierno de la aristocracia, ¿no? O república aristocrática. Pero profesor, ¿por qué república aristocrática? Se entiende, joven, como república aristocrática que han gobernado, que han estado en la presidencia personas con poder económico, ¿no? Con personas, pues, personas que tenían dinero, ¿no? Que tenían poder económico, político y social. Entonces, pues, en esta imagen podemos observar, jóvenes, a personas aristócratas, o sea, personas adineradas, personas con poder económico, político y social. Pero, ¿quién lo cataloga o quién le acuña este nombre República Aristócrata o Aristocrática del 1899 al 1919? Nuestro gran amigo Jorge Basadre, ¿no? Aquí podemos encontrar a un gran personaje, José Pardo, ¿no? José Pardo, pues, el pionero que dio impulso más que nada a la educación, ¿no? A la educación, haciendo pues colegios, escuelas y universidades. Y más que nada esos jóvenes, inculcó a que las mujeres también tenían el derecho de ¿qué? A ser universitarias. Tenían derecho ¿qué? A estar en una universidad. Nuestro amigo José Pardo. Y por esta otra imagen pues podemos observar aquí a una persona de la clase baja, ¿no? Campesino, cortando su trigo. Bien chicos, vamos a hacer una pequeña reseña del tema, ¿ya? Bien, República Aristocrática se da pues del año 1899 hasta el año 1919. ¿Cómo era su manera de pensar? ¿Qué características tenían las personas aristocráticas? Ah, mira, estas personas aristocráticas, pues jóvenes, tenían una exclusión a la población, ¿no? Le excluían, lo veían como inferiores, lo veían como algo raro a los pobres, a las personas pobres, ¿no? Ellos simplemente querían juntarse con las personas ricas, con las personas que tienen dinero, y las personas que no tienen dinero, como les miraban como que, no, ¿para qué? Entonces, eran excluistas, excluían, ¿no? ¿Qué más, profesor? Los gobernantes, pues, tenían dinero, ¿no? Eran, pues, adinerados. ¿Qué más, profesor? Todos eran del partido civil. ¿Qué es partido civil, profesor? Allá, que todos eran pues personas así naturales, ¿no? Puede ser un, no sé, un empresario, puede ser un abogado, etcétera, ¿no? Pero un abogado millonario, pues. ¿Qué más? Estas personas aristócratas jóvenes, como se sentían bastante superior, ¿no? Pues decían, ¿no? Tenían un rechazo, tenían como una forma de malprestigiar pues las costumbres andinas, ¿no? Decían, lo que bailan Santiago, ese bailar Santiago pues, son para los serranos, son para la clase baja. Yo no me rebajo eso. O sea, menospreciar. Igual pues a las costumbres amazónicas. Entonces ellos pues a quienes imitaban más querían tener una cultura más de repente europea, ¿no? Como los franceses, querían esa forma de vida, tenían buena ropa, vestimenta, hasta el peinado, ¿ve? ¿No? Bien chicos, estas personas pues, jóvenes, su clase alta eran entre ellos, ¿no? Se juntaban entre ellos, tenían un grupo cerrado.
no se juntaban con el pueblo, eran dueños de grandes haciendas, jóvenes, ¿ya? Eso era la clase alta. El aspecto social se dividía en tres, ¿no? Clase alta, clase media y clase baja. En la clase alta eran pues personas que tenían dinero, los hacendados, personas con haciendas, etcétera, ¿no? Los clase media eran pues los profesionales liberales, eran personas que tenían un trabajo. Y la clase media perdón, la clase campesino popular formado pues por campesinos artesanos, ¿no? ¿Qué más, chicos? En el aspecto económico. En el aspecto económico, jóvenes, en la aristocracia se ha exportado bastante lo que es la caña de azúcar y el algodón, ¿no? En la minería también, jóvenes, se dedicaron a la extracción del mercurio y plomo, ¿no? Especialmente el cobre, joven. El cobre exportado en cantidad. En lo que es en la industria, jóvenes, empezaron los alumbrados públicos y construyeron los ferrocarriles, ¿no? Bien. Empezamos a responder a preguntitas, jóvenes, y de acuerdo a ello ya se va a estar explicando los demás técnicas, ¿ya? La número uno dice, ¿qué entiendes por una república aristocrática? ¿No? Entonces, ¿qué se entiende? Allá. Se entiende por república aristocrática o un gobierno, ¿no? A un gobierno, pues, un gobierno donde que gobiernan, donde que los gobernantes son personas adineradas, son personas de poder económico, político y social. ¿Ves? Dice, menciona las características o forma de pensar de los aristocráticas o aristócratas. No nos olvidamos, ¿era qué cosa? Excluían a la población, ¿no? Entonces, ponemos uno, exclusión social. Dos, los gobernantes, ¿qué cosa era? Eran adinerados, tenían haciendas grandes, ¿no? De azúcar o algodón. Eran de partido civil. ¿Qué más? Otro profesor, allá, rechazaban a las costumbres andinas y amazónicas, ¿ven? La 3 dice, menciona las clases sociales que existían de la República Aristocrática, dando dos características de cada uno de ellos. Encontramos tres, ¿no? Tres clases. La clase alta, clase media y clase baja. La clase alta, ¿cómo eran, profesor? ¿Qué tipo de características tenían? Eran dueños de grandes haciendas, ¿no? Otro más de la clase alta. Se hablaban entre ellos, se mezclaban entre ellos. Ustedes han visto al fondo del sitio, ¿no? Entonces, el fondo del sitio, jóvenes, su familia ¿cómo se llama esta señora? De Francesca, ¿no? Francesca Maldini, pues tienen una característica de clase alta. ¿Sí? Ellos procuran juntarse entre ellos nada más, ¿ve? Entonces, son clase alta. La clase baja, ¿cómo son? Eran profesionales liberales, dedicaban pues al comercio, etcétera, ¿no? Y la clase baja, profesor, eran pues los campesinos que se dedicaban a la chacra, los pequeños comerciantes, etcétera, ¿no? Y los pequeños, perdón, la clase baja, jóvenes, pues eran explotados. ¿Por quién? Por los clase alta. La clase alta, jóvenes, le robaban su tierra a las de clase baja. Como no tenían dinero clase baja, pues eran manipulados, eran engañados, ¿no? La 4, ¿cómo dice? ¿Quién fue el historiador peruano que acuñó el término de la República Aristocrática? ¿Quién fue, joven? No olvidado, Jorge Basadre. ¿Ya? Javier Pulgar, no olvidamos, jóvenes, que él más se preocupa por las 8 regiones naturales del Perú, ¿no? Él divide, pues, Javier Pulgar, las 8 regiones naturales del Perú. José Carlos Mariátegui, un gran amauta, ¿no? ¿Qué es un gran amauta? Una persona intelectual. Pues, José Carlos Mariátegui hablando de filosofía, da un asentamiento esencial a la realidad peruana, ¿no? En su obra Los 7 ensayos. Inca Garcilaso de Vega tampoco, ¿no? Entonces, Jorge Basal. Ruth Shai, peor, pues, Ruth Shai es una arqueóloga, ¿no? Que investiga Caral. La 5 dice, cultivo más importante que fue impulsado de manera creciente en la costa norte durante el lapso de la República Aristocrática. El arroz, nada que ver. La vid, no. El cacao tampoco. La papa, no. Pues la papa en la costa, no. La papa es en la sierra, ¿no? ¿Cuál era? Eran dos productos, ¿no? La caña de azúcar y el algodón. Pero en este caso, como no es la caña de azúcar, necesariamente es el algodón, ¿ve? La 6 nos dice, José Pardo Ibarreda fue el cuarto presidente de la llamada República Aristocrática. Claro, ¿no? ¿Quién era el primer presidente joven de la República Aristocrática?
¿Quién era el primer presidente? El primer presidente era Eduardo López de Romaña, el primer presidente, ¿no?, de la República Aristocrática. El segundo presidente, ¿quién era? Manuel Candamo, ¿no? Y así sucesivamente, jóvenes. Y pues el cuarto presidente, ¿quién es? José Pardo, ¿no? Dice, eh, ¿quién fue hijo de quién era? ¿Hijo de Felipe Pardo Aliaga? No. Francisco Pardo Mesones tampoco. Nicolás de Piero, nada que ver. Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Entonces, José Pardo es hijo de Manuel Pardo Lavalle. No olvidemos eso, ¿ya? El número 7, joven, dice. La gratuidad de la enseñanza de la educación primaria, así como el ingreso de las mujeres a las universidades, son obras del gobierno ¿De quién eran jóvenes? ¿Qué presidente aristócrata impulsó de gran manera a la educación para que las mujeres dejen de ser solamente amas de casa y tengan oportunidad de ser profesionales, que tengan oportunidad de estudiar en universidades? ¿Quién era? No olvidemos, jóvenes, nunca, nunca. ¿Quién? Eduardo López, no. Augusto B. Leguía, tampoco. ¿Quién era? José Pardo y Barrera. No nos olvidemos, ¿ya? Alternativa E. 8 dice. A diferencia de los presidentes anteriores a Billinghurst, este fue de carácter aristocrático, no. Socialista, tampoco. Dictatorial, tampoco. Era de un carácter populista. ¿Qué es populista, jóvenes? Del pueblo. ¿Ya? Del pueblo. No olvidemos, ¿ya? Es conocido también, pues, Billinghurst como el pan grande, ¿ya? Como el pan grande. ¿Por qué, profesor, es conocido como el pan grande de Billinghurst? Porque mi amigo, pues, para su campaña, cuando estaba en plena campaña, no olvidemos que había puesto precio a los panes, ¿no? Pan pequeño a tantos céntimos, pan mediano a tantos, y él, por todo eso, en la campaña, lo conocen también como pan grande. ¿Ya? Saben, jóvenes, que en esta etapa de la aristocracia, o los aristócratas, había una cantidad de huelgas en el Perú, ¿no? Huelgas. Más que nada, pues, jóvenes, por los obreros, por los trabajadores, ¿no? Pero ¿qué pedían, profesor, los trabajadores? ¿Qué cosa querían los trabajadores, profesor? Primero querían, pues, que el trabajo sea poco, ¿no? Antes trabajaban pues 12, 13 horas, 10 horas, 11 horas y les pagaban pues poco. Entonces los obreros, los trabajadores, ¿qué dijeron? No, es demasiado. Entonces, ¿qué dijeron? No, solamente trabajamos 8 horas. 8 horas, ¿no? Entonces, dice, ¿no? La primera victoria sindical. ¿Qué es un sindicato, jóvenes? Una unión, una asociación de personas, ¿no? Con un objetivo, con un fin. Entonces, dicen, en el Perú se dio con, dice bien claro, victoria. ¿Ha habido huelga de jornaleros del Perú? ¿Del Callao? Sí, pero no tuvieron victoria, ¿no? Ascenso de Billinghurst a la presidencia, nada que ver, jóvenes. Dice, promulgación de la ley de 8 horas de trabajo para los jornaleros de Muelle y Darsen. Sí, entonces alternativa C, ¿no? Bien, jóvenes, cuídense, un abrazo y a seguir cuidándonos en casita.